están listos para tener un escalofrío nocturno. El relato que está a punto de escuchar tiene como finalidad entretener a nuestros suscriptores. Se recomienda discreción. Fragmentos del pasado. Hola. Vengo a contarles el caso de una chica que hace años, en cierta medida, auxilié con sus problemas. Los años han pasado desde aquel día que conversé con ella y lamento no poder haberla ayudado más allá de lo que una llamada telefónica lo permitió. Antes de comenzar, me gustaría que asumieras mi papel. Obviamente la historia que vas a escuchar es una versión condensada y adaptada que no puede reflejar los sentimientos que esa chica sentía. No puede reflejar el dolor y miedo que sus palabras transmitían. Pese a ello, me gustaría que tras escuchar la historia, me digas si lo que alguna vez ella contó fue producto de su imaginación o simplemente algo la acechaba. Una última cosa. El nombre de esta mujer es Alexa. Carece de importancia, pero ya que es su historia, merece saberlo. Todo era normal. Tenía un buen trabajo, un esposo cariñoso y todo parecía ir por buen rumbo. Quizás lo único que me hacía falta era un hijo. Pero desgraciadamente no puedes tenerlo todo. Y eso me ocurrió. El médico me había dicho que no podía embarazarme por cuestiones fisiológicas. El saber eso te desmoraliza mucho. Y bueno, acepto que entré en depresión. Pero tras un tiempo, reanudé mi vida, aunque jamás pude quitarme ese deseo de tener un hijo propio. Mi esposo me sugirió que adoptáramos y no logro entender por qué. Pero nos negaron la petición. Y bueno, no pretendo contarte toda mi vida, pero era necesario que supieras eso, ya que lo que sucedió tiempo después tiene mucho que ver con esos asuntos. Un día desperté con unas fuertes náuseas y me sentía tan débil que tuve que ir al médico. Tras unos cuantos análisis llegó una fuerte noticia. Estaba embarazada. El saber eso me hizo entrar en una mezcla de emociones. Mi anhelo más profundo se había cumplido y días posteriores no cabía de alegría. Agradecía diariamente a Dios por el milagro. Sin embargo, eso fue el principio de todo el caos que vendría después. Un día desperté con una alta fiebre que no cedía ante los medicamentos comunes, y por ello fui internada en el hospital para que me realizaran varias pruebas, y creo que ya has de imaginar lo que sucedió. Mi cuerpo estaba sufriendo complicaciones debido al embarazo. Al parecer mi cuerpo había detectado al feto como una amenaza y estaba luchando por expulsarlo. El doctor que me atendía me dijo que era preciso inducir un aborto. Obviamente yo protesté contra eso, pero el médico dijo que no había otra opción. Probablemente pensarás que podían haber extraído al bebé y meterlo en una incubadora. Sin embargo, eran tiempos distintos. Pese a mis protestas, mi esposo tomó una decisión que me hizo odiarlo. Él aceptó que me realizaran el aborto. Tras esos eventos, todo se volvió sombrío para mí. Entré en una profunda depresión, mi estado de salud decayó muy fuerte y mi corazón se llenó de odio contra mi marido, que al final terminó por irse. Cada día que pasaba me acercaba a la locura y mis amistades junto con mi familia me trataron de ayudar. Pero, ¿sabes? Es difícil salir adelante cuando te pulverizan de esa manera. Aunque es triste decirlo, el odio y la soledad
me mantenían a flote en mi mundo gris. Pasarían alrededor de 5 meses cuando me forcé a mí misma a volver al mundo. Pero es extraño. Pareciera que el mundo de las sombras conspira para que nunca salgas de él, y aquí comienza la historia por la que estoy aquí pidiendo tu ayuda. Quiero saber si esto que sucede es porque estoy loca o realmente algo me está acechando. Por favor, ayúdame. Todo lo extraño comenzó a suceder cuando una amiga vino a casa a verme. Ella siempre venía una vez por semana para asegurarse que no me quitara la vida. Y fue precisamente cuando ella se fue que tuve la vaga impresión de que alguien me miraba desde la cocina. Cuando me acerqué ahí, no había nada, y pensé que era solo mi imaginación, por lo que no le tomé mucha importancia. Esa misma noche, mientras me disponía a dormir, escuché unos llantos de un niño que al principio pensé se trataba de algún hijo de los vecinos o algo por el estilo. Pero conforme pasaba el tiempo, ese llanto se intensificaba y no cesaba, por lo que decidí levantarme para verificar que estuviera bien. Pero por alguna razón, cuando salí de la habitación, los llantos cesaron. Fue demasiada coincidencia, pero creí que el niño que lloraba había sido tranquilizado, así que me dispuse a dormir de nuevo. Y fue cuando volví a ver una sombra espesa frente a mi puerta. Fue tan grande mi impresión que di un grito de terror y cerré los ojos, pero cuando los abrí, ahí no había nada. Pensé que solo fue una alucinación, aunque por simple miedo decidí dejar encendidas las luces. La noche transcurrió sin otro incidente, y así estuvo durante varios días. Prácticamente olvidé esos eventos, aunque por alguna razón sentía una extraña sensación de estar siendo observada. Pero en casa, yo siempre estaba sola. Probablemente se trataría de mi depresión. El asunto es que esa sensación se tornó más y más fuerte hasta el punto que tenía que mirar constantemente hacia atrás para verificar que ahí no había nada. Fue una noche cerca de las 8:20 de la noche. Me sentía muy cansada y decidí dormir temprano. No habrán pasado ni 30 minutos cuando comencé a escuchar que alguien arañaba mi puerta. Pensé que se trataba de mi mascota, pero recordé que yo no tenía animales en casa, así que una sensación de miedo me despertó al instante y tras debatirme unos momentos, decidí abrir la puerta y, como podrás imaginar, ahí no había nadie. Me sentí confundida, ligeramente aliviada y con un miedo que no podría describirte. A partir de ese momento se comenzó a ser más frecuente que arañaban mi puerta y después los llantos del niño regresaron. Al principio trataba de darle sentido a todos esos eventos como cualquier persona racional, pero temo que no lo encontré. Y fue cuando les comenté a varias personas sobre las cosas raras que estaban pasando en casa. Naturalmente, ellos culparon a mi depresión y me recomendaron pedir ayuda profesional. Siendo sinceros, yo también pensé que se trataba de eso, ya que cuando arañaban la puerta, por más fuerte que fuera, no había marcas que demostraran que algo lo había arañado, y los llantos del niño al parecer solo sucedían en mi casa, porque los vecinos declararon que ellos no escuchaban absolutamente nada raro. Pedí una cita con un psicólogo. Y bueno, para no hacerte aburrida la plática, sencillamente dijo que estos eventos reflejaban todo el dolor por el que había pasado y probablemente sería así, de no ser porque un día, cuando regresé a casa después de la cita, encontré todo tirado. Al principio, pensé que algún ladrón se había metido a casa, por lo que pedí ayuda de inmediato a la policía. Ellos llegaron y tras verificar que no había nadie dentro de casa, me pidieron que verificara si me hacía falta algo. Para mi sorpresa, todas las cosas de valor estaban bien. Agradecí su ayuda y comencé a limpiar. Mientras lo hacía, escuché perfectamente que una voz de niño dijo suavemente: ¿Por qué te fuiste, mamá?
Mi cuerpo se paralizó al escuchar eso y tardé varios minutos en recuperar el control de mi cuerpo. Cuando di la vuelta esperando ver a alguien detrás de mí, ahí no había nadie. Marqué de inmediato a una amiga para que viniera a casa y cuando ella llegó, se mostró escéptica ante el tema de la voz. Me dijo que todo era producto de mi cabeza y amablemente se ofreció a quedarse conmigo esa noche para hacerme compañía. Le agradecí y el día transcurrió. He de admitir que tener a mi amiga me daba seguridad, pero a la vez pánico porque veía que ella también miraba constantemente a diferentes direcciones y cuando le preguntaba si estaba bien, ella solo sonreía y decía que se trataba de un mosquito. Ella jamás aceptaría que también sentía esa sensación de estar siendo observada. Sin embargo, llegó la noche y ella amablemente dijo que viéramos una película. Mientras observábamos la televisión, escuchamos que algo se cayó en la cocina, así que pusimos pausa y fuimos a ver qué se había caído. Y fue en ese momento cuando las dos vimos que alguien nos miraba desde ahí, una sombra espesa bastante oscura, pero eso no fue lo que nos aterró, sino que debería ser su rostro. Se veía perfectamente la cuenca de los ojos que estaban coronados por unos ojos rojos que reflejaban ira. Naturalmente las dos gritamos y fue tan potente el grito que tras unos minutos alguien comenzó a tocar el timbre. Uno de los vecinos nos escuchó y pensó que algo grave nos había sucedido. Fue gracias a ese sonido de la campana que salimos del shock y corrimos enseguida hacia la puerta, pese a que la sombra que habíamos visto ya no estaba. Después de esa noche, mi amiga cortó el contacto conmigo. Sus últimas palabras fueron que no estaba segura sobre si había visto algo esa noche o no. Al parecer su mente encapsuló ese recuerdo. Los días pasaron y los llantos del niño se hicieron cada vez más fuertes. Las arañadas en mi puerta también se intensificaron y sentía una fuerte sensación de que algo agresivo me quería hacer daño. Y fue así. Un día desperté con un fuerte dolor en mi pierna. Cuando revisé, me percaté que tenía una herida con una forma que emulaba 2 dedos. Cuando le comenté a mi familia y círculo de amigos, ellos rápidamente creyeron que me había hecho esa lesión e incluso el psicólogo se negó a creerme que esa herida la había hecho alguien ajeno. También me negaron a creer las cosas que me estaban pasando. Para todo el mundo, todo lo que me sucediera era producto de mi mente. Probablemente pienses, ¿y por qué no te fuiste de ahí? Déjame decirte que me fui en varias ocasiones a hoteles, pero de poco sirvió. Esa sombra espesa me seguía, esos llantos me atormentaban, esas arañadas me torturaban y todos se alejaban. Llegó el punto en el que decidí pedir ayuda a un supuesto brujo de la zona, quien supuestamente me realizó una limpieza y también hizo algunas cosas en casa. Pero es gracioso. Nada cambió excepto el hecho de que el brujo que había contratado desapareció en circunstancias extrañas. Ante ese fracaso, acudí a la iglesia, pese a no ser muy creyente, pero temo que tampoco funcionó. Cada vez que hacía algo, esa cosa se enojaba y sentía como su rabia se acumulaba. Tengo miedo de que algo terrible suceda. Tengo miedo de abrir los ojos mientras duermo porque sé que esa cosa me observa. Tengo miedo. No sé por qué esto me atormenta. No sé si esto es real o es producto de mi distorsionada mente que está fragmentándose entre la locura ocasionada por la soledad y el dolor. No sé si esa cosa es el reflejo de mi hijo muerto, si es el reflejo de todos los pecados que habían en mi mente. No sé si Dios me ha abandonado y deja que los demonios me castiguen por dejar morir a mi hijo. Por favor, dime qué está sucediendo. Por favor, dime que todo es una pesadilla. Por favor, dime que todo es una simple ilusión, que estoy viviendo en un mundo de pesadillas, donde mis pecados me atormentan. Por favor, dime. Por favor, dame una respuesta. Gracias por haber escuchado hasta este punto. Dime que lo que ella contó fue producto de su mente fragmentada
o que realmente era otra cosa. Si me preguntas a mí, yo creo que era algo sombrío, pero eso pertenece al pasado. Desconozco el destino de esa mujer. Lo único que puedo decirte es que han pasado varios años desde que escuché su historia, y dentro de una parte muy profunda de mi ser, aún me pregunto si ella estará bien. Aunque siendo sinceros, es probable que ella ya no esté en este mundo. Quiero agradecer a Alf, usuario de Aminoterror, por haberme permitido publicar su historia en mi canal. También quiero aprovechar para mandar saludos a Joshua, Bolita, Itachi y The Toymaker. Si quieres que tu nombre aparezca en el próximo video, solo deja un comentario en este video. Gracias. Les ha narrado Dani, la voz del inframundo, y espero haberles provocado un escalofrío